Hola amigos Sportstream, bienvenidos a la previa entre el Carlos Stein y el Sporting Cristal. Vamos con esto. Vamos a empezar diciendo que es un partido que se juega este domingo 20 de marzo a la 1 de la tarde en el estadio César Flores Marigor de Lambayeque, donde el Carlos Stein recibirá al Sporting Cristal, partido válido por la fecha 7 del torneo Apertura de la Liga 1 Betson con 19 equipos del 2022. El club celeste, que no viene del todo bien luego del empate en extremis que sufrió en su último duelo ante la Academia Cantolao en el Gallardo. Apenas han sumado 8 puntos de 15 posibles y están obligados a ganar de visita para callar las críticas, sobre todo a su técnico Roberto Mosquera. Encima, no podrán contar con sus mejores futbolistas que fueron convocados por el comando técnico de Ricardo Gareca y deberán defender a la selección peruana en las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022, por lo que el partido de este fin de semana se complica aún más, pero los hinchas no entienden de excusas y exigen sacar la victoria, si no, estarán dispuestos a ver arder la pradera. Esperemos que no llegue a mayores como sucedió esta semana con el Carlos Stein. Sus futbolistas fueron amenazados con armas de fuego, poniendo en riesgo hasta sus propias familias. Un acto repudiable, cobarde y que debería estar siendo investigado no solo por la ley peruana, sino también por la Federación Peruana de Fútbol, que debería echar un ojo a los dirigentes de este club de nivel amateur, aunque no por nada el team también es de Lambayeque. ¿Casualidad? No lo creo. Pero bueno, volviendo al fútbol, que es lo que menos importa, los jugadores locales psicológicamente no están bien. ¿Quién podría estarlo luego de una amenaza así? De todas maneras, obligados por la directiva carlista, volvieron a los entrenamientos el día siguiente y también están obligados a sacar los 3 puntos. Si no, solo Dios sabe qué pasará la otra semana. Esperemos que de una buena vez estos violentos, sociópatas y enfermos sean extirpados del fútbol, porque solo convierten un simple juego en este mamarracho. Así que, ya pintada toda la cancha, veremos con qué partido nos topamos este domingo en el calcinante sol del mediodía norteño, esperando que gane el mejor. Ahora sí, amigos, vamos ustedes en vivo y le decíamos, esta fue la previa del Cristal contra el Stein. El Cristal visitando el Stein allá en el norte, complicada plaza por el calor, por la travesía del viaje. De hecho, la U también acá en este lugar perdió. Si bien el Sullana la semana pasada, el fin de semana pasado ganó, el Sullana está acostumbrado al calor del norte, pero tampoco no hay mucha distancia entre Sullana y Lambayeque, pues, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí ese aspecto, sumado a los futbolistas de Cristal como Canchita González o Calcaterra, Canchita obviamente ahorita me parece el mejor jugador de Cristal, que no es el del campeonato. Calcaterra tampoco no es una gran figura, ¿no?, en la Liga 1, pero cumple una buena función en el Cristal. Entonces, dicho esto, estas son las posibles alineaciones, no digo que van a ser, que me han dicho en el Cristal, que me he comunicado con el... No, hermano, esas son las que podrían ser según mi opinión, pues, ¿no? Y que por ahí se puede modificar 2, 3, dudo mucho que Mosquera cambie de esquema táctico, pues, ¿no? Pero bueno, en el caso de Cristal, Duarte, la defensa sí sería prácticamente la misma, con Madrid, Chávez, Merlo y Loyola. El mediocampo se habría que cambiar obligatoriamente, poder entrar Sosa, volante contención neto estaría Jesús Castillo, Tábara, habría que ver si lo ponen de arranque, sabiendo que su rodilla tampoco no sabemos cómo estará. Y más arriba estaría Ávila, Lisa y Hover. Y en el Stein, Goyeneche en el arco, junto con Eduardo Rabanal, que también esa banda es una invitación al ataque de Cristal, junto con Víctor Salas, Johnny Mena, Felipe Mesones, en el medio campo Coqui Molina, junto con Yosimar Atoche, Federico Ramos. Este jugador es muy interesante, mucho ojito con este Ramos. El medio campo, si llegara a entrar en el Stein, habría que ver, pues, ¿no? Habría que tener cuidado con los hinchas de Cristal, o con los jugadores de Cristal. Este argentino de 30 años, no recuerdo, juega regular, ¿eh? Y arriba estaría Brandon Palacios, el hijo del ex jugador del Sporting Cristal, ¿no?, el Chorri Palacios. Por un lado estaría Takeuchi y de punta de lanza Gabriel Leyes. Por lo pronto, repito, el único que sabe cuál es el 11 de verdad, el que va a ir al estadio, son los técnicos.
tanto de Cristal como del Stein, que es una formación tentativa. Si ustedes quieren poner a otros, pueden dejarlo en comentarios. De hecho, si ustedes desean, pues, también pueden mandar sus audios al 947 210 396. Ya, ahí está. Bueno, acá nuestro amigo, el dibujito Giuseppe MQ, ¿no? Dio un dibujo, dice que mi corazón es celeste, ¿no? Mi corazón es rojo por la sangre que corre, mi querido Giuseppe, ¿no? Una lástima que en tu colegio no sepan qué tipo de tejidos hay en tu corazón, ¿no? Tejido sanguíneo, tejido muscular, tejido conjuntivo, conectivo también llamado, tejido nervioso también, pues, ¿no? Sí, ni modo, pues, ¿no? Pero ¿sabes? Con esta gente, cuando seguramente, no sé, o por fregar, hacer un chistecito, pues, ¿no? Deberías poner, cada vez que quieran bromear, deberían poner un emoji, ¿no? De una carita, no sé, un Pac-Man, algo así, para que entienda que es una bromilla, un cascarrillo mañanero, pues, ¿no? Sé que por dentro estás deseando y que gane Cristal, dice, también otro dibujito, pues, ¿no? Igualito, pues, ¿no? A mí me da exactamente igual quién gane este partido. Yo lo hago porque obviamente es en la fecha ya que descansa Alianza, el partido también de los que más la gente más va a buscar, pues, ¿no? Por eso lo hago. Igual el de la U haré, si no es hoy día, ojalá que mañana tenga tiempo, haré también en la previa de la U. Dice, ¿de qué amenazaron a los del Stein? A que no pierdan, y se fueron los supuestos hinchas del Stein, dice, a que no es a que no pierdan, a que ganen, más bien, están obligándolos a que ganen, pues, ¿no? Ya sí, pues, ¿no? Una pena porque hasta ahora fue un poco mediático, escandaloso el lunes, este tema, ¿no? El Stein y las amenazas, pero de ahí no pasó. Pues en la tarde, un rato en las redes se escandalizaron por el Stein, pobrecitos, ¿no? Al día siguiente fueron a entrar como si nada, pues, ¿no? Yo supongo que los dirigentes algo habrán hablado, porque hasta el lunes sabíamos que los dirigentes del Stein no habían hecho demasiado, salvo poner un comunicado en sus redes sociales, ¿no? Diciendo que iban a salvaguardar la salud de sus colaboradores. ¿A qué se refiere con colaboradores? No sé. ¿No era más fácil poner al comando técnico del Stein, a los jugadores y los entrenadores? Dijeron a sus colaboradores. Entonces ahí ya la gente empieza... De hecho ya hay mucha especulación al respecto de quién fue o quiénes fueron a amenazarlos. Pues incluso por ahí hay una teoría mea conspiranoica de que fueron los hinchas de Cristal disfrazados del Stein a amenazar a los jugadores del Stein, pues no sé, en fin, la cosa que ha quedado en nada esa amenaza, ese intento de agresión, pues, ¿no? Y yo la verdad no sé cómo los jugadores siguen ahí. Yo entiendo que tienen que dar de comer a sus familias, necesitan el dinero, ¿no? No saben si renuncian ahora al Stein a dónde irán, pero hermano, o sea, te vas a quedar en un lugar donde te amenazan así como si nada y los dirigentes no hacen mucho. Yo la verdad por el bienestar de mi familia yo me iría. Yo diría, ¿saben qué, señores? Hasta acá me voy. No, pues, pero repito, el tema económico puede pesar más, pues, ¿no? Y si el partido tendrá transmisión, mira, no se sabe eso, mi querido Jordi Vargas. Lamentablemente parece que no, hasta lo que yo sepa hoy día, no sé si mañana o más tarde tal vez ya la federación o el Stein, no sé, supongo que la federación es la que maneja eso, ¿no? Ya considera una casa televisiva que transmite ese partido, pero hasta ahorita no hay transmisión. Así que ese floro barato de que ese mamarracho de televisora que transmitió el del Stein contra la U va a transmitir todos los partidos, parece que no, ¿no? Porque incluso salió un representante, no sé si el dueño de ese Pasquín televisivo. Oh, no, Pasquín no es Pasquín, es periódico. Diciendo que no, que iban a hacer todos los esfuerzos para transmitir todos los partidos del Stein y del Grau y del ADT, pues, ¿no? Pero hasta ahora, ¿no? El único partido que han pasado es la U contra el Stein y se acabó, pues, ¿no? Y este partido incluso tampoco no sabe si van a transmitirlo. Hasta ahorita, supuestamente, no hay casa televisiva que transmita el Cristal contra el Stein allá en el norte. Lo cual no me es raro de verdad, porque, repito, lamentablemente el fútbol peruano no vende, pues, ¿no? ¿Y quién te va a comprar? O sea, ¿quién va a comprar un campeonato donde entran con manos con armas de fuego a un entrenamiento de fútbol
¿Quién va a comprar un torneo violento, aburrido, lento, mediocre, de equipos improvisados? O sea, ¿quién va a comprar? ¿Quién va a invertir así en el fútbol, ¿no? Entonces, los dirigentes de fútbol aquí en el Perú no entienden eso, pues, ¿no? Creen que todo es meter goles, pues, ¿no? Y nada más, ¿no? Con tal que meta goles no importa si viene un pegalón, si vienen delincuentes, si se matan afuera del estadio, no importa. Eso, lo único que importa es la cancha, pues, ¿no? Por eso repito, abrir la puerta a quien sea a nuestro torneo es desprestigiarlo aún más. Si ya estamos recontra mal por los malos resultados internacionales, abrir la puerta, que entren delincuentes, que entren investigados, que entren acusados, que entren indisciplinados, no, es desprestigiar más el torneo peruano. Pero así es, hermano. Lamentablemente, repito, en esta parte del mundo y sobre todo en Perú, acá ni los hinchas ni los dirigentes parecen que entienden esto, pues no piensan que el fútbol es un negocio, es un espectáculo que debería ser familiar. Ahí está el billete, ahí está la plata, ahí está el éxito, pues, ¿no? Cuando el fútbol peruano se convierta en un divertimento familiar, en un espectáculo familiar apto para todo el público, hermano, el fútbol va a subir y va a dar más dinero y más inversión y traerán mejores fichajes, pero mientras sigan trayendo a pegalones, a borrachos, indisciplinados, mientras no investiguen los actos de corrupción, compra de árbitros, tanto en Liga 1, Liga 2, Copa Perú, mientras sigan los violentos entrando a los entrenamientos, ajustando sus jugadores, a su comando, seguirá todo así, una desgracia. Entonces la respuesta es, mi querido amigo, que preguntaba acerca del partido, si lo transmitirán, no, mi querido Jordi Vargas, no. Y dice Matías, pregunta si Yotun está lesionado. No, Yotun está convocado, mi querido Matías, está con Gareca en la Videna. Si Yotun juega, Cristal pierde porque sus compañeros no tienen su capacidad de juego, dice Javier Sánchez, pero eso no tiene sentido. Es como que tú me digas, porque Benavente juega, Alianza pierde, o sea, que tiene que ver, más bien es al revés, pues, ¿no? Si un jugador tiene más jerarquía, más nivel, entonces obviamente el equipo es más probable de que gane. Con Benavente, por ejemplo, Alianza ganó el Manucci, lo ganó bien con su tiro libre, ¿no? Yo no encuentro relación en tu comentario, mi querido Javier Sánchez Corro. Y dice, esa gente que dice que el profe es de Cristal están locos, dice que no ven que el profe tiene la camiseta del Newell's Old Boys de Argentina. Por si acaso hay una encuesta, si la pueden llenar, si la desean llenar, hay 79 votos. La pregunta es, ¿quién gana el domingo en el estadio César Flores Marigorda de Lambayeque? Y por ahí está medio peleado, ¿eh? De los 79 votos, 48% dice que gana Cristal, 32% dice que gana el Stein y un 20% dice que empatan. Vamos a ver. Ojalá hayan 79 likes, pues, ¿no? Porque así como hacen el esfuerzo meter para cliquear en el voto, igual cliquen en el like para el directo, para por lo menos, pues, ¿no? Hola, mi querido Martín Vázquez, ¿cómo te va? Dice, no saben que el fútbol es un juego y si tienen pasión por su equipo, lo mínimo que se haría es ir al estadio, al menos comprate la indumentaria del equipo al que se aliente, dice Jacob. Sí, pero ya te he dicho, o sea, estos supuestos hinchas no son hinchas, son unos infelices, mediocres, que no tienen nada, no han hecho nada en su vida, entonces como no son unos don nadie, son improductivos, son infelices con su vida, porque son reprimidos, porque son de por sí ya son violentos, no sé, tal vez crecieron y se desarrollaron en una familia violenta, el papá pegaba a la mamá, la hermana era violada, qué sé yo, primo, así, un desbarajuste de familia brutal, pues, ¿no? Entonces así se crió ese muchacho, ese hincha, ¿no? Entonces necesita canalizar toda su frustración, toda sus pocos valores, ¿no? Entonces se encuentran en el fútbol esa forma de canalizar todos sus antivalores, pues, ¿no? Y dice, bueno, a ver, yo voy a delinquir en nombre de la U, ahí está, yo soy hincha de la U y por la U, sí, yo mato por la U, pues, ¿no? Yo soy, a ver, hincha de Alianza, pues, porque soy de Alianza voy a insultar a todos los que digan al contra Alianza, pues, ¿entiendes? Ese tipo de violencia. Porque un hincha inteligente, hermano, un hincha de verdad inteligente, no violenta, no insulta, no agrede, no pega, no hace estas cosas, pues, ¿no?
un hincha inteligente sí, defiende a su equipo con argumentos, no con insultos, con argumentos. ¿Entiendes? Con argumentos, con ideas, pues, ¿no? Ya cuando pasa a otro lado, pues, y peor, pues, los que están en redes sociales, hermano, los que están en redes sociales les importa un rábano su equipo. Sus patas, tú le dices, por favor, hazte socio pasión, creo que es el Cristal. Cómprate la camiseta de Alianza. Hazte socio de la U, ¿no? Socio adherente. Entonces no son hinchas, solamente quieren meterse al fútbol porque saben que en el fútbol tienen impunidad. Hermano, bueno, ya nuestra justicia peruana es de por sí bastante deplorable y muy incapaz. Pero en el fútbol todavía peor. En el fútbol ya ni se meten, ya ni les interesa abrir. Pues, ¿no? Mira, cada caso que pasa en el fútbol, y poco y nada se ha hecho. Entonces se meten al fútbol porque saben que acá en el fútbol hay impunidad, en el fútbol nada pasa, en el fútbol no se meten, pues no se meten ahí, están tranquilos. Pues, ¿no? Entonces repito, hasta que los dirigentes del fútbol peruano se den cuenta de esto, de que abrir las puertas a esta gentuza, a estos infelices, a estos enfermos sociópatas, seguiremos así. Pues, ¿no? Dice, pero yo pensaba que si lo iban a pasar por Willax, pero ayer escuché que será por DirecTV, dice Giuseppe, nuestro amigo Dibujito. No sé, mi querido Giuseppe, yo no escucho nada al respecto. Somos Celeste de Corazón, dice Jason Largo. No sé quién, ¿tú con quién más? ¿Con Giuseppe? No sé quién será de Celeste de Corazón. Esos de Willax debieron pasar al ADT Huancayo, pero solamente les interesa Cristal, Alianza y la U. Sí, pues lo de siempre. Igual Willax, o igual, casi me doy de vómito. O América, o Latina, u otros, no les interesa, igual no les interesa el fútbol, les interesa nada más el rating, ¿no? Ya he dicho ya cómo funciona la televisión, de señal abierta, ellos sí funcionan con rating, ellos sí necesitan rating, entonces si un equipo como el AET o Huancayo no da rating, no lo pasan, así de fácil. Hola mi querido Álvaro Pocohuanca, ¿cómo te va? A este paso habrá gente peor que los hooligans en los partidos de la Liga 1, dice Samuel French Fry, sí. De hecho, ¿cuándo fue? En el partido, ¿no? El miércoles, claro, en la tarde, cuando fueron los hinchas del Boys fueron a Lolo Fernández, supuestamente no seguí en la noticia, pero se decía que había una herida de bala, pues no había violencia. Eso va a pasar, la violencia va a escalar más y más. Hasta que los dirigentes no se den cuenta que este es un espectáculo que no solamente interesa lo que pasa en la cancha, seguiremos así, pues, ¿no? Porque hasta ahorita creo que nadie ha dicho, o sea, nadie ha dicho ni ha hecho nada para que el espectáculo no solamente sea en la cancha, sino fuera de ella. Se repito, hasta que no se den cuenta de eso, el fútbol seguirá en el mismo lugar, en el fondo. Nuestro fútbol seguirá en el fondo de Sudamérica, hasta que no nos demos cuenta que necesitamos espantar esa gentuza, esos enfermos, y traer gente que pueda aportar de verdad al fútbol peruano, ¿no? Era mi querido Caxca Loquendo, dice, hola profe, así como en la política, el fútbol, la gente se discrimina o se cree mejor por ser de tal partido o equipo y eso genera violencia, dice José. José, lo que genera violencia es la polarización, ya, y los líderes, ¿no? De opinión, o sea, la gente que sale junto con los medios, pues, ¿no? Ya, eso es lo que genera violencia, o sea, cuando tú te fanatizas, o sea, porque el fútbol, la religión y la política tienen mucho de fanatismo y mucho de polarización, porque hay dos polos totalmente opuestos que se odian, se repelen, que se hacen asco y que llegan a la violencia, ¿no? Porque sus líderes generan esto, pues, ¿no? Por eso yo estoy en total desacuerdo con las barras bravas o estos que defienden a tal partido político, ¿no? O de tal religión. A mí me parece una estupidez defender estas cosas, pues, ¿no? Por eso yo tampoco no soy hincha de ningún club, ¿eh? Me interesa un rábano defender a la U, a Cristal, al Stein, al Melgar, porque me parece igual de ridículo que defender, no, yo soy de derecha, no, soy de izquierda, no, soy Keiko, soy el burro, soy el otro tal cual, o Porky, así, pues, ¿no? O que no, yo defiendo al cristianismo y Jesús, no, el catolicismo y no sé qué cosas más, pues, ¿no?
Una estupidez, hermano. No necesitas ser de un equipo, de un partido político, de una corriente religiosa para ser feliz. Y para hacer feliz a los demás a tu alrededor. Pero acá la gente les han lavado el cerebro. Como acá la gente es la gente común y corriente que no se... No sé, que igual, repito, o sea, tienen sus vidas tan vacías que lo llenan con lo que sea. Pues, algo tienen que militar, porque si no, pues no se sienten vivos, pues, ¿no? O sea, si no defiendes algo, si no te peleas por algo, o sea, es una vida vacía, una vida aburrida. ¿Qué hacen, pues, no? Por eso repito, a mí me interesa un pepino defender un club, ser hincha de un club o de un partido político. Si tengo las cosas, las tengo bien claritas, ¿sabes? Ya pero defender un club, un partido político, una religión, estupidez, ¿verdad? Igual, son totalmente libres de defender al partido que les dé la gana, votar por quien les dé la gana, ser hinchas del equipo que quieran, ser de la religión que ustedes deseen. Yo no lo discrimino por eso. Yo no evalúo a las personas por quienes que sean, sino por lo que hagan, ¿no? Si yo digo que soy derecha, pero no sé, vivo a costa del Estado, o sea, no sé, pues. Y dice, profe, es un canal de entretenimiento, un canal de lágrimas. Dije, mira, mi querido Luis Guerrero, ya hemos pasado el tiempo de hablar de Cristal y Stein, ¿no? Ahora estoy hablando con la comunidad. Mira, mi querido Luis Guerrero, tú eres libre de estar aquí, ¿no? Yo, los directos no son para hablar solamente del partido, ¿no? Porque si no, hermano, hago un video de Cristal y Stein y ya, pues, ¿no? Tú lo ves, el tiempo, 10 minutos o menos y ya está listo, pues, ¿no? Pero los directos no son para eso. Los directos no solamente son para ver Cristal, el 433, Stein, el 4231, no, hermano. Los directos son para interactuar con tu comunidad. Y si, por ejemplo, José Neira quiere hablar un poco de política, lo puedo hablar con él, pues, ¿no? Porque es interactuar con él. Si a ti no te gusta hablar de política y estamos hablando, pues deja tu pregunta y deja de decir que una cara de lágrimas. A mí no me interesa para empezar, esto ni siquiera es entretenimiento, ¿eh? ¿Quieres entretenerte? Puedes ir al canal de Hablando Huevadas, puedes ir a la cantidad de canales, hermano, que han subido ahora de fútbol peruano, hablando pura estupidez, pachotada, ¿no? Decir, no, sí, centenariazo, porque Perú es lo máximo, viene con Cueviña y no sé qué, y la Padula viene en su prime, ahora vamos a ver esto, y hablan, y se sacan la madre, no, concha tu, yo te dije, hijo de puta. Si ese es el entretenimiento que estás buscando, hermano, acá no lo vas a encontrar. Ya, y te vuelvo a repetir, si tú quieres hablar del Stein Cristal, deja tu pregunta igual que todo lo demás, te leo, te respondo y así interactuamos tú y yo. Pero si viene un amigo y quiere hablar, no sé, de Fujimori ahorita, un rato lo puedo decir. ¿Entiendes? ¿Quieres que son talones de Cristal y Stein? Vuelve el video porque hemos hablado, creo, los primeros 5, 10 minutos hemos hablado de Cristal y el Stein. Cómo viene Cristal, cómo viene Stein y todo esto. Los directos no son para hablar de un tema, es interactuar con la comunidad, ¿me entiendes? ¿No te gusta la idea, hermano? La puerta está abierta, papi, ya sabes qué hacer ya. Y suerte en tu día, mi amor. Dice... Exacto, se fanatizan, solo es full, dice Caxa. Sí, deberías, o sea, como repito, hay gente que tiene su vida tan vacía porque hay gente, ¿no? que como vive sus papás, no tiene que trabajar, no tiene que estudiar, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues, ¿no? Se levanta a 8 de la mañana diciendo, mira el techo y dice, ¿y ahora qué haré? Un día más de vida, ¿qué voy a hacer? Insultaré al Plan de Alianza que está en el Twitter. Voy a ver el Twitter, a ver qué me dice. Mira, le voy a insultar. Oye, concha tu, mira, aliancista, hijo de cagón. Entonces, esa gente vacía que no sabe qué hacer porque no es útil a la sociedad, tiene que llenar con algo su existencia, pues, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, por lo general, lo que hacen es militar algo, no sé, militan un partido político, una tendencia de Twitter, militan un club, militan una religión y así. Algo militan para llenar ese espacio, ese vacío existencial en su vida. Pues no, pues son fantasmas en la sociedad, pues son fantasmas vivos, pues, ¿no? Con patas. Hola, profe, dice, de acuerdo con lo que
que lo que decide sobre partidos políticos y religión. En casos que sea de un equipo, tampoco se debería odiar al rival. Saludos y buen... mi querido Soy Fosa. Ojalá que sea el original, porque acá viene cada payaso viene por acá, cada dibujito, ¿no? Se inventa estos, se toma el nombre de los canales más conocidos en YouTube y empieza a hablar, ¿no? Para que le den importancia. Otro signo, otro parámetro para ver, pues, ¿no? Lo vacío que es un individuo, para copiarse el nombre, para tomar el nombre de otra persona, de otro que es más grande que él, para llenar su insignificante vida con algo, ¿no? Que le tomen atención, porque en su casa no le toman atención, en la vida tampoco, en el colegio tampoco, es un don nadie. Entonces tienen que poner Soy Fosa para que le tomen importancia, pues, ¿no? Triste realidad, pero es la realidad. Hola, mi querido Cristian Ludeña, ¿cómo te va? Bueno, con respecto a lo del fútbol, sí, lamentable, mira, no por nada, siempre se dice que no hay que si no quieres pelear, si no quieres entrar en una pelea media desagradable, no hables de fútbol, no hables de política y no hables de religión. Fijo, yo por ahí entraría, no hables del aborto. Hablas del aborto y la gente se polariza como no tienes idea, pues, ¿no? Entonces, cualquier cosa que polarice, lamentablemente, termina, empieza con debate, luego se va a la violencia, porque no hay un punto claro de lo que está bien y lo que está mal, de lo que es bueno o lo que es malo, ni en la política, ni en el fútbol, ni nada. Pues cada uno tiene su posición y lamentablemente casi nunca se llega a un consenso, pues, ¿no? Profe, no se haga ella, dice JC. No, estoy tranquilo, mi querido José. Es recién 10 y 20, dicho en hoy también. Son 10 y 20, mi querido José. Estoy feliz y contento. Acabo de llegar a mi hijita, a mi hijito al colegio. Le he dejado sus útiles y bacán. O lo que les ha pedido nuevamente la profesora. Estoy tranquilo, ¿no? Pero sí, siempre hay que responderle. Mira, yo no soy como los demás que dicen, no, sí, papacito lindo, dale like. Sí, papi, lo que tú, ya no voy a llorar, ya no lloro, ya no lloro, ya, sí, pero dale like, papi, dale, por favor. No, hermano, acá las cosas claras. Ya, yo, trato de ser siempre, bueno, siempre he sido bien, tranquilo, en verdad, analítico, frío si quieres, ¿no? Me dicen tibio. Pero las cosas claras. Al que viene acá también a querer ceder, yo no tengo ningún problema en responderle, pues, ¿no? Por cierto, ya salieron los bombos de la Libertadores y por el bombo 1 creería que los menos difíciles son Nacional y Uruguay y nadie más, dice Jakub. Sí los he visto, pero mira, eso es en teoría, ¿no? Los menos complicados y difíciles. Pero quién sabe, por ahí, mira, el año pasado, por ejemplo, en Sudamericana, Peñarol, uno diría Peñarol, pero hace tiempo Peñarol no viene bien, Peñarol no gana nada, Peñarol debe estar fácil. Peñarol, hermano, destrozó su grupo al Corinthians, al Huancayo, al River Plate, pues, ni llegó hasta las semifinales. Y quién pensaría que Peñarol aparecería entre equipos brasileños argentinos, pues, ¿no? Y era un buen equipo. Igual puede pasar ahora, ¿no? Dicen Nacional. Bueno, a ver, Nacional no he escuchado que ha ganado nada en su torneo local, en la Copa, no pasa nada Nacional y arrasa en la Copa, quién sabe, pues, ¿no? Igual el año pasado, Barcelona, ¿quién tenía a Barcelona como semifinalista de la Libertadores? Muy pocos, pues, ¿no? Entonces, anticipar, por eso, predecir en el fútbol es, verdad, vender humo, ¿no? Es decir, no, Nacional es el más accesible del bombo 1. Puede que no. ¿Irás a Paraguay? No. Cuando regresa Pacheco, dice Álvaro Pocohuanca, se especulaba en un mes. Ha pasado una semana y media, en 2 semanas más podría regresar. Chiuriuriu dice, ando en receso, dice, ahora estaré en su directo hasta que empiece. Gracias a mi querido Manuel Canchaya. Entonces, bueno, ya saben que lo principal y fundamental es el estudio, por si acaso. El estudio es lo que lo va a sacar justamente de ese fanatismo, ¿no? Cuando tú estudies, o sea, mientras más investigues, más sepas, es mucho mejor, ¿no? Para que no te fanatices, no venga un patita hablando bonito y te diga, no, tú tienes que ser de derecha, ¿no? O tú tienes que ser de la U, ¿no? O sea, te convenza de que hagas cosas que a una persona más leída, más letrada, más inteligente, que sabe más, entonces, no sea tan fácil convencerle, pues, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo que estudien,
que investiguen, no solamente investiguen una fuente, ¿no? Sino 2, 3, 4 y así. Pues, ¿no? Dice, ya somos 2 profes, a mí también me dicen tibio cuando doy mi opinión política. Nuestro amigo, se me lo olvidó contigo, mi querido Noise Warfare. Bueno, estás con tu cuenta, ¿no? De YouTube. Alonso Caballero, ahí está, nuestro amigo Alonso Caballero. Sí. Es que como te digo, mi querido Noise Warfare, estamos en una época donde donde lo que importa es que tú milites algo, pues, ¿no? O sea, la gente así tibia en el medio, ¿no? Que no te sirve. O sea, para los servicios de ese partido político, o ese club, o no sé, o esa religión, no sirven esas personas que están en el medio, que son más neutrales, por ahí más analíticas, más frías para pensar, no sirven porque no ayudan a la causa que quieren ese grupo de personas, pues, ¿no? Si habla un partido de fútbol, no se habla un hinchada, porque no me interesa un patita que no se mete a la guerra, porque no le mete bala al que es Alianza o al que es el control del equipo, porque una persona más centrada y correcta, pues, ¿no? Por eso, lamentablemente, estamos como estamos, ¿no? Por eso, repito, estudien, muchachos, estudien para que no se dejen llevar tan fácilmente por alguien que les sale bonito, pues, ¿no? Bueno, ya en votos, ya estamos con 158, y ahí ahora sí hay una gran diferencia. De los 158 votos para ver quién gana el domingo entre el Stein y el Cristal, gana Cristal, dicen 47%, 31% el Stein y empatan con un 22%. A ver, dice, no hay nada mejor que el estudio, profe de Jacob. Sí, totalmente de acuerdo, pues, ¿no? Dice, ni chicha ni limonada, ese Tito Navarro. Hermano, te repito, o sea, en la vida no hay ese floro de que no puede ser tibio, no sé por qué, pues, ¿no? Hay gente que, a pesar, ni siquiera se define muy bien qué es tibio, pues, ¿no? Hay gente que yo, por ejemplo, yo no soy ni de derecha, ni de izquierda, ni de la U, ni de Alianza, ni cristiano, ni católico, ¿cómo se llama? Práctico, ¿no? Que yo soy del medio, yo soy feliz con lo que soy, pues, ¿no? Por ejemplo, en el partido, en el análisis del partido entre Melgar y Cienciano, en algún momento habré dicho ya de que yo dudo mucho que algún club peruano como Melgar o Cienciano o Ayacucho o Cristal o Alianza y demás pueda acceder a octavos, porque al final tampoco nadie lo sabe, ¿no? Entonces le meto la fe, como siempre he dicho, o sea, siempre tengo ese argumento, pues, ¿no? Confianza muy poco, porque de verdad, lamentablemente, los clubes peruanos, a como juegan en la liga local, tienen un ritmo muy lento, ¿no? Comparado con ecuatorianos, con venezolanos, con uruguayos, chilenos, pues, ¿no? Allá afuera corren más, acá corren menos, pues, ¿no? Al Perón acá, para que corra, tienes que exigirle y esto, pues, ¿no? Bueno, la cosa es que yo dije que yo no miraba ni a Melgar, ni a Melgar, ni a nadie, ya pasando de ronda, pues, ¿no? Pero entonces un patita me dijo que no es posible, yo estoy en España, hago el esfuerzo para ver los partidos de Melgar, me he madrugado, tal y cual, pues no puede ser tan tibio, pues, ¿no? Está bien, hermano, se respeta. Si tú eres hincha de Melgar y tú crees que Melgar o Cienciano o Alianza o quien sea va a clasificar, hermano, perfecto. ¿Yo acaso te estoy discriminando? Digo que eres un tarado, que no sabes de fútbol. No, hermano, pues, si tú quieres... Si estás totalmente convencido de que un equipo peruano va a pasar a la siguiente fase, bacán, hermano. Es cuestión tuya, no mía. Pues, ¿no? Yo tengo mi posición. Yo creo que así como vamos, va a ser bien complicado que un equipo peruano salga al exterior. Te entiendo, porque obviamente cuando uno vive en el exterior, llega a amar y le mete incluso más fe y confianza a lo que es peruano. Los que hemos ido al exterior, yo he ido a Bolivia casi como una semana entera, más que... Y ahora sientes ese amor por el país, y no soportas, no toleras que nadie hable algo malo de lo que es tuyo, pues, ¿no? Yo entiendo esa patita que decía, no, que soy tío, que esto, que lo otro, ¿cómo puedes opinar así? No tienes confianza en Melgar el año pasado quedó segundo en su grupo de Sudamericana, y así, pues, ¿no? Pero, hermano, en la vida no todo tiene que ser frío o caliente, no todo tiene que ser arriba o abajo, no todo tiene que ser derecha o izquierda. Hay un sinfín de matices y gamas en el medio donde tú puedes estar cómodo y puedes ser feliz y exitoso. Porque yo le iba a responder a este pata, después ya no respondí, ¿no?
Hermano, si ser tibio es tener plata en el banco como tengo, tener una hermosa esposa como la tengo, tener hijos sanos, inteligentes en el colegio que los tengo, tener salud que la tengo, tener mis inversiones que las tengo, tener mi profesión que la tengo, tener mi chamba que la tengo, tener todo que lo tengo, siendo tibio, prefiero ser 1000 veces tibio, 1000, porque siendo como soy, analítico, frío y así, soy exitoso y feliz. ¿Por qué debería militar y decir, no, Perú, todo Perú, pues, ¿no? ¿O por qué debería decir, no, derecha, o izquierda, no, arriba, abajo, ¿no? Por eso igual cada uno es libre de pensar y a hacer las cosas como ellos crean, pues, ¿no? ¿Y usted qué dice? Recién me uno a la comunidad es inteligente. Ahora me creo el maestro Camus, un dibujito creo. Sí, pues un dibujito. Mira, para los que no me conozcan recién, está entrando acá. Bueno, acá la mayoría de gente sí me conoce. Yo estudié biología en la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa. Soy biólogo colegiado. De hecho, bueno, hasta antes de la pandemia viajaba a Arequipa para jugar el torneo de colegios profesionales del Perú, bueno, de la región Arequipa, por mi colegio de biólogos. Pero a su vez, desde ya hace 13 años vengo ejerciendo la docencia aquí en las playas de Arequipa y soy docente. Aparte de eso, antes de la pandemia también estudié una maestría en docencia superior, así que ese soy yo. Pero también me da tiempo para hablar de fútbol, pues, ¿no? Dice, no sé si se enteró, pero hace como una semana supuestamente mataron a una chica aquí en Trujillo, dice, tirándola del 8º piso, y el sujeto que dicen que la tiró ahora está libre porque tiene dinero, y dice Jacob. Sí, es una pena, no es una lástima, porque eso ocurre casi siempre en nuestra política, en nuestro país, perdón, nuestro sistema de justicia es, de verdad, es para renegar, de verdad, es para renegar, es interés impotente, pues, ¿no? Por todo lo que pasa acá. Profe, el Coyote Rivera, sí, sabía eso, acá sabía el Coyote Rivera. No sé más bien por qué lo habrán votado. No sé si pero con este gobierno, la verdad es. Este gobierno que no sabe ni dónde está parado esta sarta de tarados. Que ojo, yo se lo dije el año pasado. Castillo y todo su gobierno no saben ni qué van a hacer. Y si no lo quieren vacar, ojo, si se lo dije el año pasado a ustedes, antes de la segunda vuelta, antes de que gane Castillo, que si no se alinea con lo que quiere la mayoría, que es fujimorista, porque el otro mongolito, todos esos que militaban esto, son todos fujimoristas, pues, ¿no? Entonces, o Castillo se alineaba o lo vacaban, pues, ¿no? Entonces lo que he hecho ayer con Fujimori es eso, pues, nada más, pues, ¿no? Es alinearse a lo que dice la derecha, comandada por el fujimorismo, y ya está, pues, ¿no? Y por eso sale Fujimori, pues, ¿no? Lo cual para mí es lamentable. Pero lo que hay por el país, pues, una pena. Yo repito, a mí no me interesa militar por Fujimori. De hecho, yo les he dicho muchísimas veces que soy anti-fujimorista. Pero no quiere decir que soy de Castillo, apoyo ese payaso que no sabe nada del gobierno, y de verdad debe ser uno de los peores presidentes que hemos tenido en los últimos 40 años. Y eso que Fujimori en su momento hizo el país lo que le dio, pero de verdad no sabe ni lo que está haciendo, pues no sabe ni lo que habla. Pues. Pero bueno, te va bastante complicado, pues, ¿no? Y dice, Cinceno ya está eliminado, dice Joseph. Sí. Una pregunta dice, ¿cuál ha sido el comentario más chistoso que ha visto? No sé, creo, Jean-Pierre, no recuerdo, ha habido varios, así como el tuyo. Gana Cristal, dice Richard Gustavo Escobar, buena voz. Melgar ha ido avanzando, Sudamericana cada vez hace una mejor campaña, esperemos que esta vez sí pueda pasar la siguiente ronda. No puedo decir lo mismo de Libertadores, Andrés, y pues de nadie, pues, ¿no? Champions no miro, mi querido Leonel Armando. Y ahora sí, al segundo de grupos de Sudamericana pasa el octavo. Mi querido Mar 98, ¿tú eres el mismo que decía que deje de llorar? No. Bueno, mi querido Mar 98, no, papi, no, ¿cómo dices eso? No, solamente el primero nada más. Dice, ¿cómo se animó a hablar de fútbol? Dice JC, porque siempre me ha gustado, sí, el fútbol siempre me ha gustado. Mira, de hecho, yo tengo varias cosas que me gustan en la vida. Me gustan, bueno, las mujeres, me gusta la ciencia, me gusta también el fútbol, me gusta mucho, bueno, me encantaba la geografía, la historia también. Entonces, yo
O sea, yo creo que una persona inteligente o una persona valiosa no solamente habla de una cosa, pues, ¿no? A veces pensamos que una persona, porque es periodista deportivo, ya, solamente fútbol, ¿no, hermano? También puedes hablar de política, de geografía, no sé, de informática, porque sabes, eres una persona formada, ¿no? Claro, cuando tú eres un fanático que solamente eres de, no sé, de izquierda y solamente hablas de política, bueno, qué aburrido, pues, ¿no? Ya, pero yo puedo hablar de hecho, tengo un canal de biología, de ciencias. De hecho, también incluso mis primeros videos ni siquiera eran de fútbol, eran de Vitel, ¿no? Porque también me gustaba la informática y todas las redes sociales y todas estas cosas, pues, ¿no? Pero yo puedo hablar de muchas cosas también, ¿ah? Que Castillo está recién asimilando el que ganó PES Profi, dice Pato. Sí, pero igual, hermano, pues, o sea, ese Pato no estaba para la presidencia, pues, ¿no? Pero bueno. El Coto Rivera se fue a perseguir al Correcamina, dice Cristian. Saludos, profe. ¿Cuándo será la previa del BB National contra la O? Dice. Mira, voy a ver si lo hago hoy día, en la noche. No sé si lo podría hacer. Dice, la justicia peruana está para quemarla. Sí, es terrible, de verdad. Hay cada juez. Por Dios. Y cada fiscal también. Se va a hacer una reforma del Poder Judicial, pero los jueces no quieren, dice Pato. El problema que no es que no quieran, es que no se puede, hermano. Pues, ¿no? ¿Qué hace con un juez corrupto o que recibe favores de sus amiguitos del entorno, no sé si de derecha o de izquierda, o de tal o cual, de cuál partido? Si el juez está ahí nombrado para todas, ¿cómo lo sacas ese juez? Entonces, yo también pienso que uno de los males de nuestra política, sociedad y nuestros órganos del Estado es que están nombrados. Y cuando un funcionario está nombrado, no lo puede sacar, está ahí salvo que cometa un error garrafal, pues, ¿no? Que ya lo saque, que le remuevan de su nombramiento. Está toda la vida. Pues ese juez puede que tú sepas que es un incapaz, es un corrupto, ¿no? Pero mientras no lo compruebes, y es bien complicado comprobar una corrupción, pues, ¿no? Seguirá ahí estando, pues, ¿no? Porque no lo puede sacar. Pero yo estoy en desacuerdo con esto de los nombramientos vitalicios, o sea, toda la vida hasta que se mueran o hasta que se jubilen, porque se enquistan ahí los más incapaces, pues, ¿no? Quedáramos vacando a cada presidente, dice, será burro, pero para algo tiene asesor, y dice, no, pues igual, pues yo tampoco estoy en desacuerdo con la vacancia, por si acaso, mi querido Anthony Adrián, tampoco no sé para qué decir, ¿no? Pero igual, o sea, eso no quita que sea un presidente incapaz, que sea una vergüenza y mamarracho para el país, pues, ¿no? Pero igual yo no estoy de acuerdo con eso, pues, ¿no? Igual, mira, yo le dije bien claro el año pasado que voten por quien voten por Guzmán, voten por el Porky, voten por Keiko, por este burro, y por quien sea. No hay líderes políticos para que, de hecho, ni siquiera con un líder político decente el país va a cambiar, porque no es la cabeza solamente la que está mal, está toda la base del Perú está mal, está corrupta, está podrida desde hace décadas. Pero bueno, eso va a ser bien complicado cambiar. Yo no veo un cambio por lo menos de acá a 20 años, ¿sabes? En fin, me voy. Los nombramientos los hacen eternos. Sí, eso es lo malo, pues, ¿no? Pero ¿cómo sacas a un... Mira, te lo digo yo, como que soy docente. Yo no soy nombrado, por si acaso. Yo nunca he trabajado en el Estado, jamás, ni quiero trabajar en el Estado porque me parece una desgracia trabajar en el Estado. Porque te dedicas más a cuidar tu puesto. Si eres ¿cómo se llama? Mi esposa, por ejemplo, mi esposa trabaja en el Estado, en un colegio católico. Contratado. Ya, cuando trabajas en el Estado por contrato, es un año, pues, ¿no? Entonces te dedicas más a cuidar tu puesto, a que nadie te lo quite, a hacer tu chamba bien, pues, ¿no? No digo que todos, ¿sabes? Pero una gran mayoría. Y ahora, cuando se nombran esos profesores, te repito, hablo de la experiencia que tengo como profesor, porque yo sí compartí con varios profesores nombrados, y la verdad que dejan muchísimo, pero muchísimo que desear, pero no les puede hacer nada porque son nombrados, y mientras sean nombrados, no les pasa nada hasta que se jubilen. Pueden ser incapaces, pueden ser corruptos, mañosos, golpeadores, una desgracia. No deberían por qué estar siendo profesores, ¿no? Nombrados están ahí toda la vida.
El problema es que Castillo se rodea de gente de dudosa ética y ahí empezó sus problemas. Uno puede tener toda la buena intención, pero solo no haces nada, dice Cristian. Pero hermano Cristian, de buenas intenciones está ahí en el infierno. Yo también puedo ser buena gente, ¿no? Mira, yo o tú si quieres podemos ser presidente del Perú. La ley no dice que no, ¿eh? Yo soy mayor de edad, o sea, lo poco que te pide la ley para ser presidente nos da la facultad para que tú y yo seamos presidentes. Pero te repito, ¿estamos capacitados para eso? Yo, no sé tú, yo no me siento capacitado porque yo no estudié política, yo no sé de política, por más que haya, no sé, por más que agarre una marcha, ¿no? por los youtubers del Perú y encabece la marcha por los youtubers del Perú, o sea, eso no me da la capacidad para dirigir un país, ¿entiendes? Y él y Castillo, por más que le han dicho, no, mira, tú, Pedrito, tú puedes ser un gran presidente, mira, tú tienes voz de mando y esto que lo otro. Pero hermano, una cosa que te diga, que te canten, que te engañen, otra cosa es que tú sientas que tengas la capacidad de verdad. Repito, o sea, yo puedo ser la mejor persona, el mejor papá, el mejor hijo, el mejor esposo, la persona más correcta en la ciudad o si quieres en el Perú, pero no me da la capacidad para manejar un cargo en el que no estoy capacitado. Castillo no está capacitado, lamentablemente, ¿no? Entonces él nunca debió aceptar para postularse a ser presidente. ¿Cómo que sea? No, sí, me voy. Tengo que trabajar porque justamente está lo de Rivera, también está lo de La Padula, que fue convocado para el partido de mañana, del Benevento. Vamos a ver qué pasa con eso. Pero cambie de página y digamos para cuándo volverá a su canal de ciencias, Jean-Pierre. Ojalá que pronto, algún día. Yo traje un año en el estado, es una porquería, dice. Sí, nunca más volvería a trabajar ahí, de las peores experiencias que he tenido. Sí, es terriblemente improductivo, ineficiente. La gente se mete cuchillo, pero es un ambiente de verdad tóxico el trabajar. No digo en todos, pero hay gente ahí que es verdaderamente tóxica, que no puedes, no puedes. Estás contratado, tienes que cumplir tu contrato, pues no, pero de verdad es terriblemente mal. Es una pena la chica tener un hijo de 1 año con el hombre que supuestamente la mató. Dice, yo estudiaba en la misma uni con ella y a veces compartíamos salones, pero parece que la flaca se metió por el dinero. Dice, una pena también esa vaina, ¿no? ¿Cómo hacen para ser nombrado? Dice el profe. Bueno, depende o sea, depende en dónde te vas a nombrar, pero no es igual en todos los nombramientos. Como docente debes pasar un examen. Y también esa vaina es una corrupción brutal, pues, ¿no? Porque pasan un examen los mejores profesores, ¿no? Los de más experiencia. Tienen parámetros, ¿no? Para que te evalúen y te nombren. Pero si los que te nombran, porque hay creo que 3 profesores, ¿no? Que supuestamente te dan el nombramiento. Si no estás bien con ellos, si por ahí no has roto tu billete, y se habla de 10.000 soles, 20, no más, ya creo. Para un nombramiento creo que piden 50.000 soles, o sea, porque saben que ya es toda tu vida asegurada. Tienen seguro médico, seguro social, tienes tu fondo de pensión, o sea, todo. Te pagan vacaciones, todo. Es como sacarse la lotería, pues, ¿no? Tu vida asegurada, si es nombrado. Por eso las personas que van a nombrarse o que saben que van con todo a romperle a esa gente, ¿no? Que está ahí para nombrarte, ¿verdad? Te repito, es brutal. Te hablo del punto de lo que yo sé de docente. No sé cómo será en el Poder Judicial o en el sector salud, no sé cómo será ahí. Dice, bueno, voy. No, profe. Y suscriptor dice, el problema real vino con Paniagua, Toledo, con su liberación de Terruco, dice, más el cobamiento de los caviares del Minjus Fiscalía por 20 años hasta que no vemos el enemigo, dice. Hermano, la política del Perú está mal desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde Fujimori, hasta de los 90. En fin, me voy. Recuerdo que alguien dijo que si hay hiperinflación no tendrá trabajo, dice Jacob. Sí, fue. Si se puede ver, vale Estadio Nacional. Ahora, sí, está medio este muchachito de 8 años, me entienden, ¿no? Que sí, papi, sí, igual estadio, bravo, te lo mando a tu WhatsApp. Me voy.
La profe se decidió a reaccionar en vivo al partido de Paraguay en la última fecha. Va a ser complicado, Cristian va a estar reocupado ese día. Me quito, regreso tal vez en la noche para hacer la previa de la U contra Binacional. Y si no, ya el domingo nomás, pero no, el domingo para hacer el post partido de Cristal Stein y luego el de la U contra el Binacional, el Binational, a ver qué pasa en ese partido que parece que promete, haber muchos goles, veremos. Ya saben que están en el verdadero canal de todo el fútbol peruano. Si les gustó el video de like, compartan, suscríbanse con la campanita. Nos vemos tal vez mañana, tal vez más noche, si no el domingo y así toda la semana. Chau. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro, Coronados Gamers, Kiki Cardosa, Gustavo Espinosa, Carlos Quiña, Airan Donaire, Enrique Yanayaco, Ángel Benjamín González Siguas, Gerson Almeida, Daniel Canazas, Ricardo Edgar Chávez Manchego, Copito Soccer, Gabriel Córdoba, Freddy Segura, Joaquín Tejada, Dreyfus Dacarfa Dafu y un saludo especial a nuestros miembros Master Sebastián Simpión, Renzo Gutiérrez y honramos con un saludo especial al dios del canal Brian Maldonado, José Albújar, Asmodeus, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, vlogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad.